Bienvenidos a Curiosamente, el espacio donde la ciencia se encuentra con la vida real. Un programa para entender cómo funciona el cerebro humano, pero también para descubrir cómo vivimos, aprendemos, sentimos y nos vinculamos. Cada semana, especialistas, historias reales, investigaciones científicas y herramientas prácticas nos ayudarán a mirar la vida desde otra perspectiva, porque entender el cerebro es también entendernos a nosotros mismos, con la conducción de Paola Prenat y la mirada científica de la doctora Mariela Caputo. Muchísimas gracias, Iliana Zunino, que nos acompaña con esa voz encantadora y que cada vez nos vamos entusiasmando más con los invitados, porque realmente yo estoy aprendiendo. ¿Y a vos qué te pasa? Y eso quiero que nos cuentes también a través de nuestras redes, que seguramente en un ratito, Ile, te las va a estar recordando, porque entendemos que es un programa que educa y nos educa a todos. ¿No, Mari? ¿Cómo estás? Exactamente. ¿Cómo estás, Pao? Cada programa nos instruye a nosotras y también el intercambio con los invitados, así que felices de poder estar acá. No solo agarramos la ola de hablar de la neurociencia, sino de lo importante que es la neurociencia en el día a día, en cada uno de nosotros, y que no parezca algo que quedó en los libros o uno lo aprende en la facultad, sino entender que nos acompaña y sabiendo más de neurociencia, aprendemos a vivir mejor la vida, que es el objetivo de este programa aquí en el canal de la ciudad, ¿verdad? Exactamente, claramente. Bueno, y hablando del tema del día de hoy, ¿qué te parece, Sile? ¿Me recordás la pregunta clave de lo que vamos a estar aprendiendo? La pregunta que nos hacemos hoy, Pao, Marie, es ¿por qué hablar es tan importante para el cerebro? Qué tema, ¿no? Hablar que incluye muchísimas cosas y que no solo es hablar, creo que es lo distintivo y lo más importante que nos da el cerebro. ¿Puede ser? Bueno, hablar es un regalo que nos dio, nuestra posibilidad, sí, Dios, sí, la posibilidad de poder, sin duda, la prioridad es comunicarnos, pero no solamente el hablar que es propio del ser humano, ¿sí? Esta capacidad que tenemos innata, o sea, nosotros nacemos y venimos al mundo con la predisposición para aprender a hablar, o sea, traemos el lenguaje, que es una capacidad innata, cognitiva, que obviamente si nacemos en Argentina vamos a hablar en castellano. Si nacemos, el mismo bebé nace, no sé, en China, va a hablar en chino. Y así, donde nos traiga la vida, vamos a aprender a hablar. Pero para poder hablar vamos a interactuar con una sociedad, porque esa sociedad y esa cultura es la que te va a dar el idioma y se va a construir ese nuevo método, forma de comunicarse. Pero no solamente hablar me permite comunicarme, sino que también me permite ordenar los pensamientos. Hablar es algo fundamental para el desarrollo cotidiano y para lo más importante de nuestra vida. Lo dijiste vos muchas veces, es aprendizaje. A través de hablar nosotros aprendemos porque activamos muchas funciones cognitivas, como por ejemplo la memoria, también la atención, las funciones ejecutivas, que son las funciones que nos permiten organizar la vida cotidiana, porque hablas y planificás. ¿Viste qué te pasa? Ahora tengo que hacer tal cosa, después voy a hacer la otra. No me digas que en el supermercado me he cruzado con amigos y me dicen, ¿te crucé en el supermercado? ¿En serio? ¿Por qué me saludaste? No, porque venías hablando sola. Claro. Pero bueno, es como que iba. Vos te vas hablando a vos misma, Sí, porque obviamente vos tenés una capacidad ya desarrollada de tu lenguaje, y eso hace que nuestra vida cotidiana sea lo que es, ¿no? Exitosa, podamos trabajar, podamos estudiar, podamos comunicarnos, pero también ordenar nuestros pensamientos. Es más, vos me trajiste a algo que me enseñó mi mamá, que era docente, y me contaba que Abraham Lincoln no solo leía el diario, pero lo leía siempre en voz alta porque entendía que ahí iba a tener la capacidad de retener más de lo que estaba sucediendo. Y porque ¿no? estás utilizando además, al hablar en voz alta, lo que hace el cerebro es activar otros sentidos, como, ampliar como la capacidad de que la información ingrese de manera más efectiva. Muchas personas cuando estudian hacen eso, viste, que leen en voz alta porque retienen mejor y comprenden mejor el texto. Tal cual. De hecho, nosotros en Business Kit utilizamos los 5 sentidos porque tratamos de que ingrese esas habilidades por todos lados, y el habla y la comunicación es parte del ejercicio diario que hacemos para que ellos puedan ir asimilando esas habilidades. Pero bueno, me fui a otro tema porque quiero llevar a lo cotidiano esto que recién nos presentaba Mari, ¿no? De entender de lo importante del habla que nos da exclusivo nuestro cerebro humano y que no los tienen los otros animales. Sí, muy importante lo que vos decís, la vida cotidiana, y yo me remito
a los chicos cuando empiezan a hablar, porque hablar no es solamente decirle palabras o nombrarle cosas, Es verdad. sino entender que el chico tiene que construir ese lenguaje, porque la riqueza de ese lenguaje va a depender de lo que los adultos le brindemos en la casa y en la escuela, ¿sí? Entonces, lo que me parece importante, y es una orientación también para las familias, es cómo le hablamos a los chicos. ¿Cómo le hablamos a los chicos? ¿Qué? Hablarle correctamente. Y esto lo saco porque mi mamá me decía, al chico no le digas tú, decile auto. Ellos entienden todo, ¿no? Exactamente, todo. Y el hecho de hablar y decirle, mamá ahora te va a levantar, te va a llevar a la pileta, pareciera que no entienden, pero entienden todo. Sí, Cada vez entienden. más. Y eso que dijiste es súper importante, porque es verdad que hay un modo de hablarle a los chicos que está bueno que sea un modo maternante, se le dice. Cuando vos le hablas con amorosidad, Claro. cuando le hablas con dulzura, pero vos le podés hablar con dulzura, amorosidad y estar a la altura de la vista de ese criatura. niño sin hablarle con diminutivos. Claro. Vos le también. podés decir, ahora nos vamos, ahora mi amor, qué lindo lo que estás haciendo, nos vamos a ir a jugar a tal lugar con estos juguetes, sin decirle nos vamos a ir con el tutú y porque no, los chicos necesitan comprender el lenguaje desde la realidad, desde lo que es cada palabra y lo que significa. Y ni hablar de las pantallas, donde cada vez más el adulto, con solo un gesto del hijo, va y le alcanza lo que necesita, el chico no habla. Y cada vez los chicos están hablando más tardidamente. Sí, lo que dijiste es clave. ¿Por qué el adulto no quiere, no se toma el tiempo de... Porque ¿De no qué está tiene una haciendo? escucha asertiva, algo que No. hemos aprendido gracias a Mari también, pero además porque resuelve rápido, no le porque da ¿qué está ese haciendo el tiempo. adulto mientras que está resolviendo ese tema? Seguramente con una pantalla en la mano, Exactamente. haciendo otra cosa y no presta atención. Exactamente. El adulto simplifica muchas veces, no digo todos, por favor, sino Sí, que obvio. hay una tendencia que el adulto simplifica la resolución de situaciones cotidianas de la casa con resuelvo, le doy rápido lo que quiere para no tener que quizás dejar de hacer lo que estoy haciendo, que es mirar el celular o la computadora. Lamentablemente, en este último tiempo, sucede mucho más. Bueno, yo tengo una hija de 23 años, no existía la posibilidad de que Claro. tenga un celular en su mano porque no se usaba en esa época más que para... No había De hecho, pantallas digitales. habla muy bien y es nuestra Eliana Sí. Celino, que habla re bien, es locutora, así que Menos ella mal. no tuvo pantalla de chiquita. Ahí le así que- enseñamos bien a hablar. Ahí le enseñamos. Lo que digo es que en ese momento, hasta por lo menos 3, 4 años, los chicos no necesitan tener una pantalla No, para no. desarrollar el lenguaje. Estamos hablando Claro. del lenguaje. La pantalla no es el factor decisivo del lenguaje. Puede ayudar en algún momento con algún video, las canciones. Claro. Eso realmente es una herramienta muy interesante para acompañar, Sí. pero no puede reemplazar bajo ningún punto de vista el ida y vuelta de la conversación, porque el lenguaje se construye a través de las conversaciones. Qué lindo. Bueno, y hablando de pantallas, también lo importante, y siempre ponemos algo que tiene que ver con la salud, en esta oportunidad lo importante de que si nuestros hijos o los adultos estamos cerca de las pantallas mucho tiempo, ¿qué puede contrarrestar esto? La salud física. Claro, el ejercicio físico. El ejercicio físico. Y para eso la hemos convocado nuevamente a Vero Segreto, que nos va a hablar justamente de lo importante de la salud física. Y curiosamente, una vez más, para hablar sobre el hábito del ejercicio. Nos cuesta muchísimo sostenerlo en el tiempo, nos da fiaca. Hay gente que lo disfruta y decimos, uy, ¿cómo puede ser que lo haga durante años y forma parte de su vida, de su estilo? Y a mí me cueste tanto empezar y continuar, voy un mes y no voy más y así todos los años. Es el hábito saludable más difícil de incorporar. ¿Por qué? Porque la recompensa no es instantánea, se posterga esa recompensa. Yo voy hoy al gimnasio y no veo el cambio en mi cuerpo. Voy a tener que ir muchas veces para poder ver esos cambios. Entonces hay que tratar de verlo con una mirada diferente y no como el castigo porque tengo que adelgazar, porque me lo manda el médico. Siempre lo debo hacer. Todo lo que es un deber hacer es molesto. Así que tenemos que elegir hacerlo, querer hacerlo y uno lo empieza a mirar desde otro lado. Busca una actividad que te guste, encontrar un socio, una socia para salir a caminar, a hacer un deporte, forma parte de grupos, de teams, de partido de tenis, anotate en un campeonato de algo y no lo veas como algo obligatorio porque va a tener
corto plazo, no lo vas a poder sostener el tiempo. Buscale la vuelta, seguramente vas a encontrar algo que te guste, que lo disfrutes, que te haga bien, porque ese es el que te guste y que te haga bien, ese equilibrio y todos estos consejos para que los tengas en mente. Muchas gracias, Vero Segreto. Y continuamos en Curiosamente recibiendo la visita de la licenciada Laura García Blanco, psicopedagoga del equipo de Glyphing, plataforma de rehabilitación de dislexia. Hola Lau, bienvenida. Muchas gracias. Seguramente recién nos escuchabas y recién claramente decía, ¿no, Mari, que el habla viene naturalmente. Pero ¿qué pasa con la lectura? La lectura no viene naturalmente. ¿Cuándo el cerebro está preparado o cómo se lo prepara el cerebro para poder leer, por ejemplo? Que es otra manera de para comunicar. Bien. La pregunta que me haces es una pregunta que a mí me desveló, o sea, que me interesa desde hace mucho tiempo. Mirá. Y no hace tantísimo tiempo las neurociencias han descubierto cómo aprendía nuestro cerebro, ¿sí?, a leer. Y lo que es importante es tener en cuenta justamente cuáles son las funciones que están involucradas. Una tiene que ver con el sistema visual y otra con el sistema auditivo, además de la atención y de la memoria, como decía antes Mariela, que son fundamentales para el aprendizaje. Entonces, estas dos funciones, lo que tiene que ver con la visión y con la audición, venimos a este mundo así, ¿no?, como el hombre primitivo. Para que esas dos funciones puedan convertirse en aquello que tiene que ver con la lectura, necesitamos estimulación, ¿sí? En nuestro cerebro, cuando venimos a este mundo, esas dos funciones no están preparadas para el aprendizaje de la lectura, ¿sí? Y ahí es donde radica la magia, ¿no? Que yo siempre le digo a los docentes, ustedes no saben lo que tienen entre sus manos. Claro. Porque si le haríamos un estudio de neuroimagen a todos estos chicos que están en sala de 5, ¿no?, en primero, y después les volvemos a hacer una neuroimagen, después que aprendieron a leer, se darían cuenta que esas áreas justamente se reciclan para ser utilizadas para la lectura, ¿sí? Y acá es muy importante la estimulación que recibamos, ¿sí? En el lenguaje oral también es muy importante, pero acá es fundamental, porque si no nos estimulan, no podríamos aprender a leer, ¿sí? Claro. Y bueno, Laura, vos, colegas, nosotras somos psicopedagogas las dos, te cuento porque Laura, la verdad que tiene una trayectoria enorme como investigadora también en estos temas. Y ¿cuál es el rol en este momento, bueno, o en este último tiempo que vos decís, ahora hay mucho más investigaciones, por suerte, de un psicopedagogo? ¿En qué va a ayudar ese psicopedagogo a ese niño que quizás no está aprendiendo tan bien a leer? Bien. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es no tener miedo a poder ir a un psicopedagogo si vemos alguna dificultad, ¿no? Claro, entonces partimos de la base, ¿no?, que tenemos que estar atentos a nuestros hijos, poder acompañarlos en el aprendizaje de la lectura. Si bien es algo de lo que se encarga el colegio, nosotros tenemos que acompañarnos. Y en este acompañamiento, que el colegio también ya lo hace, lo que podemos percibir es que presente algunas dificultades en el desarrollo de esta adquisición, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es importante poder hacer una consulta sin miedo, como consultamos para cualquier otra cuestión que nos pasa en la vida, ¿no? Entonces, esta consulta, cuando uno llega a la psicopedagoga, lo que va a hacer es evaluar la lectura, entre otras funciones también, no es solo la lectura lo que va a evaluar, pero va a evaluar la lectura y va a ver cómo lee ese niño en relación a la media, ¿no?, el promedio de los niños que tienen esa misma edad. Exacto. Porque hoy sabemos, gracias a las neurociencias, que necesitamos leer a tal velocidad
para poder comprender a aquellos que leemos, ¿sí? La lectura es importante porque está al servicio de la comprensión. Claro. Para llegar a la comprensión tenemos que partir, ¿no?, desde la lectura. ¿Y cómo pasa que hay niños que aprenden a leer mucho más rápido que otros estando en el mismo grupo etario, ¿no? Sí. Por ahí otros llegan más lento o ya ahí tenemos que notar que hay una diferencia. O, por ejemplo, no hay ayuda desde casa, esto que vos decís, muchas veces la responsabilidad tiene que ver con la escuela y en casa no le leemos nada, no compartimos. Bien, el tema central está en saber que el 70% si aprende con un método basado en evidencia, como es el método fonológico, va a aprender sin dificultad y a un ritmo más o menos parecido, ¿sí? Bien. Entonces, después nos va a quedar un 30% de la clase, y esto es estadístico. Sabemos que hay un 30% al principio, cuando comienza el aprendizaje de la lectura, que puede ir un poquito más lento, ¿sí? Pero este puede ir un poquito más lento, lo vamos controlando. No Perfecto. es que esperamos a fin de año Claro. para ver qué pasó. No. Claro, es verdad. O sea, tenemos que poder ver en periodos cortos, por ejemplo, un trimestre, poder evaluar, ¿no? Ir haciendo mediciones para ver cómo va evolucionando ese niño, ¿sí? Y si ese niño, a pesar de toda la estimulación que recibe en el colegio, no avanza, es necesario hacer la Otra interconsulta, consulta, ¿no? claro. Laura, ¿y qué estás hablando de primer grado? Estoy hablando de primero. De primer sí. grado. ¿Y cuáles serían esas habilidades que el docente tiene que mirar? Y hablaste del método fonológico. ¿Cuál sería esa habilidad o esas habilidades que son tan primordiales para que esa lectura sea exitosa? Bien. Bueno, primero, como mencionaban ustedes antes, es fundamental todo lo que tiene que ver con el lenguaje oral, porque el lenguaje escrito se apoya sobre el lenguaje oral. Sobre el lenguaje oral. Sí. Y entonces, acá es importante construir adecuadamente este lenguaje oral, y lo que observamos es que a veces, o por lo menos ahora, y es lo que nos reportan los docentes, hay muchos niños con dificultades en el lenguaje. Esto va a repercutir justamente en la lectoescritura. ¿Qué es lo que tendríamos que observar? Esto va a depender en el curso, ¿no? Si yo tengo enfrente a un docente, le diría, bueno, si vos estás en sala de 5, tenés que prestar atención. Si es un niño que puede hacer rimas, ¿sí? Si puede detectar el sonido inicial, si están enseñando todas las letras y ese niño no está aprendiendo, ¿no? No puede escribir su nombre. Bueno, esas son señales como para una sala de 5. Bien. Cuando llego a primero, bueno, es una gran heterogeneidad, ¿no? En primero tenemos, Cada uno no sé cómo hace la maestra de primero, pero realmente, claro, tenés un porcentaje de niños que ya están alfabetizados, porque también hay que entender que venimos a este mundo con una máquina lectora propia, ¿no? Entonces, claro, va a haber niños que tengan mayor facilidad. De hecho, hay un 5% de la población que aprende a leer sin enseñanza, ¿sí? Claro. Pero es solo un 5%. Claro, bueno, El resto necesitamos que nos enseñen a leer. Bueno, de hecho, Lau, ahora que te aprovechamos, ¿qué podemos hacer los padres antes que el chico empiece la escolarización? ¿Hay alguna habilidad, algo que podamos transmitirle para que aumentemos este 5% y que haya más chicos que puedan aprender a leer más, antes, o que los acompañemos de alguna manera? Yo creo que tiene que ver con las habilidades que antes desarrollábamos. Lo que pasa es que hoy la ciencia avala esas habilidades, y que son la lectura de cuentos, Bien, lo que vos decías hoy. las canciones, ¿sí? Las canciones en general en la infancia tienen como sonoridad, rima, ¿no? Sí. ¿Qué más? El poder hacer las rimas, ¿no? Cuando vas en el auto, ¿sí? Esto es fundamental, el desarrollo del lenguaje oral y también ese espacio de poder compartir una lectura. ¿Los trabalenguas? Bueno, ¿Es eso a mí no me, sí, a mí no me sale. Ah, bueno, te sale. No. A mí A los también. chicos les encanta, así que Sí, si les les gusta. sale, está Sí, buenísimo. Exacto. Y también cuando los niños preguntan de manera natural, ¿qué letra es esta? ¿Qué letra es esta?
poder responderles, pero apoyándonos en el sonido de las letras y no en el nombre, ¿sí? Bien. Esta es la que se llama M, pero es la ¿Y por qué darles el sonido? Porque cuando yo descubro los sonidos, los junto, ¿sí? Y puedo armar más rápidamente las sílabas y luego las palabras. Sobre todo en nuestra lengua, ¿no? Claro, Somos claro. privilegiados, que es una lengua transparente. Tal cual. Supongamos, Laura, que se aplicó el método fonológico. La familia estimuló. El niño fue a la escuela adecuada con toda la trayectoria que implica la alfabetización adecuada desde la neurociencia. Aún así puede pasar que no aprenda a leer correctamente. ¿Cómo lo llamamos? Para que conozca en nuestra audiencia, ¿cómo llamamos a esa diferencia que hay o esa condición que hace que, digamos, bueno, esta persona va a tener esta condición de dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura? Bien, la denominamos dislexia ya hace mucho tiempo. De hecho, la IDA, que es la International Dyslexia Association, hace muy poquito nos comparte una nueva definición de la dislexia. O sea, fíjense que después de 20 años hay una revisión de la dislexia. Y la dislexia existe desde siempre. Desde siempre. ¿Sí? Allá lo tenemos en el 1800 a Morgan, que hablaba de la ceguera cognitiva. Cognitiva, creo que le decía. Sí. Sí, puede ser. O no, ceguera visual, ceguera para la lectura, ¿no? O sea, lo que él Sin observaba, decir dislexia, claro. claro, en sus pacientes es que como si fueran ciegos. ¿Cómo puede ser? Le no pongo estás esto y no lo No lee. lo lee, claro. Claro, y estamos hablando de un médico del 1800. O sea ¿Y que- qué es el método Gliffin? Bueno, el método Gliffin es un método que nos acompaña a los profesionales y también hay una intervención para las escuelas en donde lo que vamos a hacer es evaluar, poder ver cuál es el perfil lector de ese niño y en función de ese perfil lector le vamos a armar un recorrido de actividades para que estimulen, ¿sí?, el desarrollo de la lectura. Acá lo que es importante es que cuando nosotros detectamos una dificultad, en general la familia, ¿sí?, puedo decir las mamás porque yo soy mamá, nos preguntamos, o sea, ¿cómo acompaño? Claro, Porque, Claro. o sea, si vos me decís a mí que mi hija tiene dislexia, yo diría, ¿Y bueno, qué hago? claro, yo si no me dedico a esto, lo que voy a hacer es comprarle libritos y la voy a poner a leer, claro, leer. claro. Y no es Y así. no es así. Claro. Exacto. ¿Por qué? Porque a través del método Gliffin lo que hacemos es ver en qué escaloncito está de la lectura y ponerle actividades para que pueda superar ese escalón y pasar al siguiente, ¿sí? Si yo a un niño que, por ejemplo, se encuentra en tercer grado pero tiene una lectura de primero, le pongo estímulos de tercer grado, se va a frustrar y no va a avanzar. Por lo que vos me estás diciendo, Lau, ya nos queda 2 minutitos, pero hay distintos grados de dislexia, perdón la ignorancia, porque vamos a ver qué tipo de lectura, hasta dónde llega. ¿Hay distintos grados? ¿Hay algo muy grave y algo leve? Bueno, sí, como en Como todas en las todo, dificultades, en todo. exacto. Bien. Lo que es importante, justamente partiendo de esta nueva definición, es que se menciona el tema de el grado de severidad, es decir, es un continuo. Entonces, vos podés tener niños que expresen las dificultades para leer de una manera, ¿sí?, una manera más leve, y otros con mayor severidad, ¿no? Bien. De hecho, he tenido pacientes que yo decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer para acompañarlos en la Claro. escolaridad? Porque realmente mucha, pero mucha dificultad, y otros más leve. Claro. Ah, bien. Bien. Y este método, que es una plataforma digital que trabaja muy efectivamente con el progreso y la evolución de los chicos con dislexia, ¿cuál es la fundamentación de por qué logran avanzar y mejorar? ¿En qué se basa? Bien.
se basa en la manera en que aprende nuestro cerebro, ¿sí? Bien. Es decir, partimos de una evaluación, medimos dónde se encuentra el niño en relación a la lectura y realizamos una ejercitación para esa dificultad que tiene de manera progresiva, o sea, vamos de menos a más y de manera secuenciada, ¿sí? Por eso es un método que está basado en evidencia. Claro. Porque trabajamos todo lo que tiene que ver con la ruta fonológica y la ruta léxica, que es la ruta de las palabras, para que ese niño pueda ir superando poco a poco la dificultad. Bueno, Lau, muchas gracias. Nos tenemos que ir, pero gracias a Glyphim, hoy también estamos aquí para enseñar sobre este método. Nos vamos a ir a la pausa, que es una de las empresas que nos acompaña, y lo importante es entender para aquellas mamás que tenemos niños con dislexia que hay solución. Y si no, escucha. En la escuela parece que todos empiezan con las mismas oportunidades, pero en el aprendizaje no todos empiezan desde el mismo punto. Mientras algunos niños y niñas terminan rápido, otros siguen intentando entender. La diferencia muchas veces empieza aquí, en su forma de leer. La lectura no es una asignatura, es la base de todas. Con Glyphim, el 98% de los estudiantes mejoran su lectura, entrenando solo 15 minutos, 3-4 días por semana. Descubrí cómo aplicarlo en tu escuela. No es magia, es neurociencia. ¿Sos docente o director de una escuela? Entre tus objetivos está ayudar a tus alumnos a que cumplan sus sueños, sean adultos felices y vivan haciendo lo que aman. Business Kids llegó para ayudarte a concretarlo. Lleva el emprendimiento infantil a tus aulas y permití que los alumnos descubran la magia de emprender. Es ahora. Es Business Kids. Sumate al emprendimiento infantil. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org. Capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Súper entusiasmadas con Lau. No tuvimos tiempo para el desafío el día de hoy, pero sí para recordar nuestras redes para cualquier consulta que puedan llegar también a contratar a Glyphim o lo que quieran saber para que sigamos poniendo aquí dentro de la pantalla del canal de la ciudad. Decinos, Ile, ¿cuáles son las redes? Nuestras redes sociales son @curiosamenteok. Ahí nos pueden encontrar para poder también seguir los programas y todo lo que vamos hablando. Y sugerir temas como este que fue brillante. Gracias, Lau, nuevamente. Nos despedimos. Nos despedimos, pero bueno, fue muy interesante este programa y bueno, con muchas ganas de seguir. Así que el próximo programa seguimos en Curiosamente. Hasta el siguiente encuentro de Curiosamente.